¿Es posible liderar sin perder autenticidad? Wow, qué gran tema este de la autenticidad. Yo creo que pocas veces tenemos la oportunidad de conversar de algo tan, a veces abstracto, pero importante en las organizaciones y en los equipos. Y es el hecho de poder ser auténtico, ¿verdad? Erika tiene una premisa con la autenticidad para los líderes. Bueno, sí, yo creo que me parece que es uno de esos retos que tenemos porque tenemos en la vida, de repente nos forman y nos dicen, usted tiene que ser así. Y te describen lo que es ser un buen líder, te describen cómo es ser un mal líder. Y entonces de repente creo que el mayor reto es que cuando hacemos un cambio de rol y cuando tenemos esos primeros roles como líderes, pues de repente, ¿y cómo yo debería de comportarme? ¿Qué debería de cambiar en mí? Y creo que lo más interesante de esto es si realmente tengo que cambiar algo en mí o tengo que ampliar mis habilidades y tengo que desarrollar mis habilidades como líder. Entonces creo que ese es el gran reto, ¿verdad? Que el cambio no implique algo que esté en contra de mis valores, de lo que yo verdaderamente creo y soy. O que se sienta extraño, ¿verdad? Tal vez no es directamente en contra de mis valores, pero no sé, de pronto recuerdo una organización en la que trabajé que al equipo le encantaba irse de fiesta, todo bien, ¿verdad? Pero a mí no, ¿verdad? No me sentía cómoda. Y no es que no me dio fiesta, probablemente sí, pero no me sentía cómoda con cómo se manejaba el momento, ¿verdad? Las conversaciones. Y, creo que por haber sido consultora era más fácil para mí decir, bueno, ya me retiro, pero sí recibí feedback de que eso era importante, ¿verdad? Entonces tal vez es porque uno percibe que de pronto se necesitan cosas para encajar en el rol o en el equipo con las que uno no está de acuerdo y sí se genera como cierta lucha, ¿verdad? De seré el líder que, seré el líder que esperan si hago esto o si no lo hago, pero no me siento cómodo. Y Te veo ahorita, pensando en algo. sí, porque lo que estaba pensando es que qué agotador para un líder tratar de ser algo o alguien que no es, ¿verdad? Y estoy muy de acuerdo con ustedes en el sentido de que, bueno, las organizaciones tienen sus valores, etcétera, etcétera, pero eso no es un impedimento también para que desde nuestro centro, como líderes, podamos ser nosotros mismos, expandirnos y llegar a ser ese líder que queremos ser, siendo nosotros mismos. Y yo creo que es, inclusive la autenticidad yo pensaría que es necesaria, precisamente porque si no es muy desgastante. Y al final también, ante los equipos, eh, es algo que no podemos esconder durante mucho tiempo si no somos nosotros mismos, pienso. Sí, los seres humanos tenemos un detector, así un radar de incoherencia, un radar de autenticidad y no podemos conectar ni creer en esas personas que sentimos que tienen una doble agenda, porque al final eso se transforma en eso, ¿verdad? Algo que no encaja ahí. Bueno, yo creo que es derribar algunas creencias, ¿verdad? Para mí la creencia como de necesito ser alguien en el trabajo y ser alguien diferente fuera, ya empieza a ser más complicado liderar desde la autenticidad, ¿verdad? Porque de pronto yo empiezo a limitarme mucho. Claro. Evidentemente hay un desafío político, ¿verdad? La gente dice en las organizaciones, no sé qué piensas o qué piensas de eso, hay que ser políticamente correcto, pero para mí eso nunca ha implicado dejar de ser yo. Claro. Lo que pasa es que sé que se puede malentender. ¿Qué piensan? Sí, yo creo que es interesante. Yo tengo un ejemplo que me encanta usar y que lo encuentro muchísimo en líderes senior y líderes que están empezando. Y es que dicen, hoy con tanto reto con la virtualidad y con los modelos híbridos en relación a la cercanía, pues resulta que la retroalimentación de los equipos es que sos distante, ¿verdad? Y cuando se les da esa retroalimentación dicen, pero es que ¿cómo hago yo con eso si yo soy una persona reservada? Reservada con mi vida, Con no mi quiero hablar vida, de no mis quiero hablar de cosas. cosas personales. A mí no me gusta irme de fiesta, a mí no me gusta como hablar de mis conflictos de la casa y ese tipo de cosas. Y entonces ahí es interesante porque no debería ser algo diferente o tan como que entre en contraposición el ser cercano versus ser reservado. Pueden ser dos cosas que coexisten. Sí, yo creo que la reserva se vuelve un reto, pero es porque limita a conectar,
Tal vez yo no tengo que contar todo el detalle, pero sí tengo que mostrarme vulnerable Y humano. y humano en el tanto me sienta cómodo. Yo creo que el Claro. tema es encontrar la forma en la que yo me sienta cómoda. Claro, y es que porque- encontrar ese tipo de temas, justo ayer tuve 2 conversaciones de esto. Entonces, ¿qué te gusta hacer en el trabajo? ¿Dónde están tus habilidades? ¿Dónde están tus áreas de oportunidad? Eso no es algo que se mete con tus temas estrictamente personales, es muy profesional. Y entonces me decían, "Mm, es interesante, sí, porque hay muchas cosas que a mí me gustan, que hablan de mí, pero que son estrictamente profesionales y con eso me siento cómodo de acercarme, porque puedo conectar, puedo encontrar similitudes, Es ¿verdad? porque yo creo que para llegar ahí, donde yo me sienta cómodo, ¿verdad? Tengo que sentirme seguro. También entender que el hecho de desarrollar habilidades o tener oportunidades no tiene que ver con que yo deje de ser yo mismo, Claro. ¿verdad? Tenga espacios para expresar qué me gusta, quién soy, en qué creo. Puede que a veces, creo que lo que ha pasado es que confundimos el feedback, los líderes de pronto damos feedback sobre cosas que no podemos conectar y la gente puede empezar a sentir que le estamos pidiendo ser algo que no es. Claro. Recuerdo este coach y creo que en algún episodio lo he mencionado, le pidieron hablar más en las reuniones, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a conversar con él, de verdad su autenticidad es muy introvertida, ¿verdad? Él me decía, es que si ya se dijo todo, ¿yo para qué voy a decir algo? Sí, yo, ahorita que estás diciendo eso, em, recuerdo una vez que estaba escuchando un podcast de una persona que decía, es que en ocasiones confunden la introversión con tener la sabiduría de saber cuándo intervenir en una conversación. Entonces, no siempre hay que estar hablando en una conversación para poder conectar. Y ahora con eso que estabas trayendo, Eri, me recuerda que en ocasiones en pruebas psicométricas, especialmente en el DISC, ¿verdad? Hay uno de los dominios que es el S de solidez, que normalmente se asocia con personas que no son tan comunicativas, por así decirlo. No es que sean malos comunicadores, sino que no son tan comunicativas, tienden a no hablar tanto. Entonces, cuando le sale ese dominio un poco más alto en la prueba psicométrica, me dice, Eric, pero entonces, ¿cómo hago para hacer del otro perfil, del otro dominio que es I, que es mucho más expresivo porque la conecta a través de conversar, de hablar? ¿Cómo hago para ser I? Y yo más bien es como, no tienes que ser I. Desde tu propio perfil psicométrico, de tu estilo de personalidad, puedes conectar. De hecho, el S tiene una gran habilidad que es escuchar. Y también a través de eso podemos conectar. Yo creo que sí hay que distinguir entonces para liderar desde la autenticidad, ahorita que te escuchaba y volviendo a este coaching, entre el ser y el hacer, Sí. ¿verdad? Porque una cosa es lo que yo tengo que hacer por mi rol, ¿verdad? Claro. Y hablaba con él en algún momento que detectara en cuáles reuniones se sentía más cómodo para hablar y cuáles no. Y precisamente la que más le costaba era la reunión más social que tenía la organización. Había una reunión cada 2 semanas que era solo para conectar. Él decía, yo introvertido, medio reservado, sin nada que decir normalmente, si no es de trabajo, menos tengo algo que decir. Bueno, es que ese es su ser y la reunión es para ser. ¿Verdad? Si la reunión es para hacer, probablemente eso no toca tu autenticidad porque vas a hacer el rol que estás llamado a hacer. Y creo que eso puede ser más fácil, ¿verdad? Distinguir, no sé, en el liderazgo hay cosas que toca hacer, pero el ser es diferente en cada tipo de líder, creo yo. Sí. Y yo creo que muchas veces eso responde a un temor a ser juzgado, A ser juzgado. ¿verdad? Como que de repente no logro encajar y no me expreso o no, ¿verdad? O no gestiono las relaciones como quisiera y de acuerdo a mis valores por un temor a ser juzgado. De quién soy, de mi autenticidad. Exacto. Y creo que, ¿verdad? Creo que eso es un reto, pero al final cuando tu personalidad, cuando estás transmitiendo tus valores, son esas cosas que verdaderamente en tu corazón crees, las personas no lo van a percibir para juzgarte, ¿verdad? Los que nos juzgamos casi siempre somos nosotros. Sí, yo ahí sí daría una recomendación y creo que es porque a veces esto de la autenticidad
le pega muy fuerte a la gente que es más introvertida y más reservada, ¿verdad? No es que a los otros no, también quienes somos Bueno, más o a veces extrovertidos. los muy extrovertidos Exacto, también eso les iba a dicen, decir. no, no, no. Sí, sí. O sea, póngase límites. Sí, contrólese un poco, sí, eso también. Ahorita hablamos de eso, pero puede ser muy dañino, como decías antes. Recuerdo una líder, ella es muy técnica, ¿verdad? Y es muy buena en eso, ¿verdad? En su autenticidad tiene muchos recursos, pero de pronto sí se esperaba que fuera más cheerleader, ¿verdad? Y así es que eso yo no soy. Entonces no sé qué hacer con ese feedback de quién yo soy versus lo que yo hago, ¿verdad? Que puedes lastimar mucho a la persona y puedes lanzarle el mensaje equivocado. Sí, ahora que comentabas esto, Jen, recuerdo esto que los seres humanos tenemos, que es el sesgo de negatividad. O sea, normalmente nos fijamos en lo que no tenemos o lo que nos hace falta. Y en este caso, pues, si sos una persona introvertida, por X o Y razón, de fijo tienes otras fortalezas que también puedes explorar. Porque si no, te vas a quedar luchando por ser alguien que no sos. Y eso es desgastante para la persona y también creo que en el fondo para el equipo Y también. ni tan efectivo. No es tan efectivo exactamente. Y también quería traer otro punto que es importantísimo, la diversidad en todo sentido, ¿verdad? Es la diversidad de estilos de personalidad, o qué bueno que hay unos introvertidos, otros más extrovertidos, qué bueno que están los que escuchan bien y los que, bueno, les gusta hablar un poco más. Eso es necesario en un equipo, ¿verdad? Entonces, más bien es aprovechar la autenticidad como un poder, ¿verdad? Eso que te hace diferente a vos, ese es ese ingrediente que el equipo necesita realmente. No pensar que soy diferente, entonces ya no encajo. No, tienes cosas que también puedes explorar que de fijo le pueden ayudar a los demás. Sí, empezando porque tal vez para los líderes que nos escuchan pueden preguntarse cuánto puedo ser yo mismo en mi trabajo frente a mi equipo, ¿verdad? ¿Qué tan cómodo me siento? Pero ¿qué más pueden hacer? Voy a decir, creo que uno puede volver a conectar con su autenticidad, pese a haber tenido o aprendizajes equivocados o el mindset incorrecto, pero ¿qué más podría uno hacer para volver a sentirse cómodo siendo auténtico? Yo creo que es muy importante conectar con tus para qué, ¿verdad? Ahí me encanta Simon Sinek, ¿verdad? Que transmite, ¿verdad? Muchos temas relacionados con el propósito y con cómo Sí, con la conectar con tu esencia. propósito y tu esencia. Y entonces ahí yo diría, esto que vas a hacer o que quieres mejorar, ¿calza o no calza con tu propósito y tu esencia? Si no, quizás que ahí debes buscar otra alternativa. Si sí, es que tal vez te fuiste, digo yo, deformando en el camino, porque a veces uno tiene claridad de qué es lo que quiere, pero la vida, las circunstancias y uno que se deja, que lo transforme en algo que no necesariamente es uno. Entonces yo creo que conectar con el para qué de uno ayuda a poder orientarse de nuevo. Y yendo hacia el final de este gran tema, creo que además de conectarse con los para qué, puede que uno sí necesite, como para que no se confundan algunas cosas muy auténticas, uno sí puede explicar un poquito más de quién es y por qué es así y cómo no espera que los demás lo sean. ¿Verdad? Yo soy creyente, pero no por eso yo tengo que obligar a la gente que trabaja conmigo a ser creyente de la misma manera en la que yo lo soy. Pero sí es importante de pronto sobrecomunicar, ¿verdad? Que no hay cosas que yo espero de otros porque yo las hago, o de pronto, si genero distancia, puedo, si tengo autoconocimiento, explicar que a veces se me puede percibir así. Sí. Pero es porque yo necesito esos espacios, ¿verdad? Donde estoy solo. Había un líder una vez en un equipo que decía, yo ocupo almorzar solo. Necesito eso. Yo los quiero a todos, me caen muy bien, pero yo necesito volver a calibrar mi energía y a veces sí hay que aclarar eso, ¿verdad? Hablar, a mí me parece que em, algo que genera autenticidad es desde el liderazgo, es hablar de lo que es difícil, de lo que nos cuesta como líderes, de una manera abierta con nuestros equipos. Esa vulnerabilidad realmente conecta mucho con las personas, definitivamente. Y algo que no quería que se me escapara en este podcast es la importancia que para ser auténtico tenemos que ser coherentes. La gente se da cuenta, la gente observa mucho si un líder dice una cosa y hace otra. Entonces yo creo que por ahí también es importante como revisar un poco cómo anda nuestra coherencia
nuestra coherencia hacia los demás, pero también nuestra coherencia hacia nosotros mismos. Cerramos con esto de ser coherentes, de conectar con los para qué y de sentirse cómodo siendo uno mismo para conectar con los diferentes equipos. Líderes activos, recuerden seguirnos en nuestras plataformas de YouTube y Spotify para que no se pierdan ningún episodio.